Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 29 de abril del año 2024 y vamos a tener la reflexión de la lección de este día que se titula Transmitir la palabra de Dios. No siempre es fácil presentar la palabra de Dios. Mucha gente no quiere saber nada de ella. Otros dicen que ya lo saben todo, pero su vida no da evidencia de ello. Y otros tantos se molestan y se oponen a que presentemos la palabra tal cual es. Sin embargo, el cometido es presentar la palabra de Dios con todo aquel, note bien, que quiera y tenga deseo de hacerlo. A nadie se le va a predicar a la fuerza. A nadie se le va a obligar, porque todos tenemos libertad para decidir a favor o en contra. Es decir, debemos respetar el libre albedrío de cada persona. Tampoco debemos condenar, note bien, a nadie porque se rehúsa a aceptar el estudio de la Biblia y tampoco porque profese un credo diferente al nuestro, aunque si es un cristiano sincero, cuando la verdad llega a sus oídos, entonces habrá de aceptar la verdad. Todo apóstol de Jesucristo, sin duda alguna, ha experimentado la oposición del Evangelio, ha vivido en carne propia lo difícil que resulta a veces predicar la palabra de Dios. Pero esa resistencia sabemos que se tiene que presentar, esa resistencia, porque el enemigo de las almas también está haciendo su parte y usa grandes masas para contrarrestar la obra. La experiencia de los reformadores estuvo plagada de esa situación y aún mucho más comprometida porque estaba de por medio su propia integridad física. Sin embargo, cumplieron la misión porque fueron grandes hombres y mujeres de fe. Y uno de los ejemplos que pone el autor de la lección es William Tyndale, quien se propuso traducir la Biblia al inglés, pero basado en los escritos de los idiomas originales con que fue escrita la Biblia, y así poder corregir algunos errores de la traducción de John Wycliffe. El papado quiso terminar con la obra de Tyndale, pero no pudo. A pesar de que destruyera mucha de su producción, fue condenado a la hoguera, pero su legado no pudo ser destruido. Y aún después de muerto, su trabajo seguía vivo y permanece hasta el día de hoy a través de la traducción del Rey Jacobo o versión del King James, que fue basada en la traducción de William Tyndale. Noten lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos, y aquí se aplica muy bien a Tyndale, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Apocalipsis 14:13 también lo expresa. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque su obra con ellos siguen. Estos textos se aplican a los fieles reformadores y pueden ser también de bendición para nosotros. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo, antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo. Note bien, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Pero eso no pudo ocurrir sino hasta que el Espíritu Santo llegara. Era una lengua de Israel, decía Tyndale. En la lengua de Israel, decía Tyndale, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová. Y ahora pregunta: ¿no resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al fin la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrarse y resolvió buscar refugio en Alemania. Allí dio principio a la
publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. Finalmente se dirigió a Worms, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma y allí prosiguió Tyndale sus trabajos sin más trabas. Pronto salieron de la imprenta 3,000 ejemplares del Nuevo Testamento y en el mismo año se hizo otra edición. Con gran concentración de espíritu y perseverancia prosiguió sus trabajos, a pesar de la vigilancia con que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos. La palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero en vano. Queridos amigos y hermanos, debemos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, la dirección y la supervisión del Espíritu Santo, para dar a conocer realmente el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.